Bienvenida, Yael, que estás con nosotros hasta que se nos hizo. Esta es nuestra primera Magic Morning en casa. Pues obviamente con toda lo que está sucediendo, pues la verdad es que extrañábamos muchísimo nuestros Magic Morning y creemos que este es un formato en el que todos estamos explorando y creo que pues tenerte hoy, la verdad para mí estoy súper emocionada y feliz porque pues Yael, para los que no la conocen, ella es coach y además tiene el coach que se llama Business Therapy y también tiene el Orden del Caos, que seguro que muchos lo conocen. Pero bueno, ella fue mi coach o ha sido mi coach por varios años, trabajando mucho con la marca de Thai Spa y en general, o sea, la verdad es que en muchos aspectos, no solo en Thai, sino con Manola igual. Entonces estoy súper contenta de que hablemos sobre todo de este tema. Así que bienvenida. Muchas gracias. Estoy de verdad feliz. El tema Magic Morning y todo lo que significa, lo que hay alrededor en Planeta Wellness y este acompañamiento tan increíble que haces siempre hacia el bienestar. Y bueno, pues este tema, ¿no?, de la resiliencia, que realmente es un tema que quisiera yo hablar desde mi lugar. No soy psicóloga, de hecho mi coaching está muy enfocado a negocios y proyectos, pero bueno, Manola no me dejará mentir que terminamos con el hacer tocando al ser. Pero no me voy a ir tal vez tanto ni a lo técnico ni a cuánta información increíble hay respecto a estas profundidades de la resiliencia, sino a cómo la vivo yo, que la verdad sí considero que es algo que me define, que incluso define mi metodología de Business Therapy y muchas de las cosas que yo hago como filosofía de vida, ¿no? Y me puse un poquito a pensar, ¿no? Y tal vez uno se siente y se cree resiliente, pero no todo el tiempo te tiene que dar una conversación al respecto y por lo tanto ahondar un poquito. Y me llamó la atención que resiliencia viene de resilier, que es rebotar para arriba, para abajo, desviarse, desfocarse. Y este término fue acuñado por la mecánica para nombrar a aquellos materiales que podían soportar una presión deformadora y regresar a su estado. Y yo creo que ahí, en lo único en lo que yo difiero, sí, o más bien creo que después al acuñarlo la psicología, no regresas a tu estado, porque con cada episodio en el que tú pones a prueba esta resiliencia o este soporte de presión, regresas a una versión más fortalecida de tu propio estado, ¿no? Entonces, en términos, ahora sí, de concepto, pues resiliencia es un proceso dinámico. Resiliencia no es algo que ya adquirí y entonces ya me hace inmune y fuerte para cualquier situación. Uno puede ser resiliente en unas cosas y en otras no, o de pronto poner a prueba la resiliencia y nada más no le terminó de alcanzar para una situación que supera sus propios procesos de contención emocional. Yo soy partidaria enormemente del psicoanálisis, de estar en terapia continuamente. Creo que no necesariamente una cosa nos hace resilientes para todas. Y son dos cosas las que hace la resiliencia, ¿no? Uno es, por un lado, resistes mucha presión y hay una resistencia, digamos, atípica hacia la presión y el estrés en momentos de adversidad. Diría que es una de las características de la persona resiliente. Y la otra es que en base a eso que se está viviendo ante la adversidad, además de resistirlo, se genera una capacidad para forjar un comportamiento muy positivo, pese a que es una circunstancia adversa. Entonces, podría decirse que el resiliente es un ser optimista, sí, pero creo que es más un mecanismo y una manera de adoptar y de actuar con base en eso, ¿no? Entonces, básicamente, si tuviera que definirlo, creo que es eso, ¿no? La resiliencia es tomar una situación y poderla transformar en algo que termina haciéndonos bien a nosotros y a los demás, ¿no? Los seres resilientes, también me preguntaba, ¿no? ¿Nacen o se hacen? Y yo sí creo que es algo que se hace y se construye.
Y en algún momento yo debatía con una psicoanalista, ¿no? Si será que entonces nos tenemos que emproblemar y siempre estar como en este caos para entrenar la resiliencia, si será, o por qué será que entonces unos son más resilientes que otros. Y la verdad es que tiene mucho que ver con la interpretación que nosotros le damos desde nuestra percepción a las situaciones de vida, desde la infancia, las cosas como nos van pasando. Yo creo que tiene ingredientes o atributos de la personalidad, de la complejidad social en la cual nosotros nos vemos abordados o la abordamos. Entonces es un proceso dinámico complejo, ¿no? No es algo que uno dice, pues yo quiero tener resiliencia. Incluso yo creo que la única manera de poner a prueba la resiliencia es que te sucedan situaciones complejas para que justo la ensayes, para que te des cuenta que la tienes, para que la empieces a entrenar. Y eso me hacía pensar, bueno, entonces quiere decir que si sobreprotegemos o contenemos en una burbuja a nuestros hijos, ¿no van a ser seres resilientes? Bueno, para mí la sobreprotección es un tipo de violencia para empezar, ¿no? Pero bueno, en la parte de la infancia, sí creo y me consta ver adultos que aunque no hayan tenido una vida complicada, son resilientes. Y la razón es que creo que en la crianza de la contención, del acompañamiento emocional, del dar seguridad, ayudamos mucho a que la confianza más importante debe ser en ti mismo. Entonces, si los pilares de tu vida te otorgan las herramientas para que tú confíes en tus propias habilidades, podrás sentirte entonces más seguro en situaciones complejas, ¿no? Es como implantar una especie de fe que está instalada por los seres que más nos pueden influir por el solo hecho de representar ese rol, ¿no? El del papá y la mamá. Pero también, y como es mi caso, y lo digo abiertamente, ¿no? No fue así. Entonces, yo creo que yo puedo como ser o poder hablar de la teoría de que la resiliencia se construye en el caos, de que uno mismo puede ver de dónde saca ciertas como cosas para sobrevivir que no necesariamente estuvieron en tu entorno, ¿no? Se dice que un ser resiliente, por lo general en su historia, tuvo a alguna persona que influyó, que lo guió, que lo acompañó, que le dio soporte para que justo fuera desarrollando esta resiliencia, ¿no? Y también platicando con una persona, me decía, me acuerdo perfecto de la frase, ¿no? De Yaelita eres la reina de la resiliencia, ¿no? Digo, dentro de mi entorno y mi lugar, ¿no? Porque no encuentro en tu historia los componentes para que hubieses desarrollado la resiliencia que desarrollaste, ¿no? Y sin caer en historia de vida y contarles por qué y demás, lo que sí me di cuenta es que hay un proceso que aunque no queramos, y hoy lo estamos viviendo, sucede todos los días. El proceso de pasar de un 0 a 100, de crear de un desorden a un orden. Y eso nos lleva como a aceptar, a adaptarnos al cambio, transformar y aprender. Así es como yo veo ese dinamismo, ¿no? Nos atoramos mucho en aceptar por el apego a ¿por qué estoy viviendo esto adverso? En lugar de ¿para qué lo estoy viviendo? ¿No? Creo que un componente maravilloso de la resiliencia es sentirte incluso atraído a la oportunidad de aprendizaje que esa adversidad te está trayendo, que es una gran base de esta metodología de Business Therapy y de liderazgo de equipos. En lugar de clavarte mucho tiempo en la aceptación, que no es que no sea válido, pero como es un proceso que todo el tiempo estamos viviendo, nada más no lo hacemos consciente. Una vez que aceptamos, podemos entonces observar, como digo, desde un plano de whole picture, observarnos, tener esa atención plena y esa intuición para saber hacia dónde nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Y adaptarnos y empezar a fluir con este sistema tan natural de la vida, ¿no? Adaptarnos hasta con cierta, diría yo, sí, viviendo el dolor, viviendo la adversidad, viviendo lo complejo, pero con cierta emoción de que es un síntoma de que una nueva cosa vas a poder establecer, crear, cambiar y evolucionar a partir de eso, ¿no? Entonces se vuelve
energía o un motor para ejecutar lo que sigue, ¿no? Es algo que he vivido una y otra vez, que lo he traspolado a lo laboral, pero que me sirvió desde niña, ¿no? E incluso le agregaba la parte de humor, de lo absurdo, ¿no? De cuando a veces me dicen, es que eres como una Alicia, y yo, bueno, es que me empieza a maravillar a veces lo absurdo de las circunstancias. Y usando esta herramienta de la imaginación, poder decir, bueno, con toda esta adversidad, con todo este conflicto, crisis, situación pequeña o grande, ¿para qué? ¿Y a dónde me puede llevar? ¿A dónde me va a ir a dejar? ¿No? Entonces, ese sentido de pequeño futuro o de propósito nos pone en una visión que nos saca del ciclo de no aceptarlo, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como ese surfear en ese proceso de 0 a 100. Y aunque ya llegaste acá, va a venir de nuevo con otra parte, ¿no? Somos muchas capas. Todo está, a final de cuentas, contenido, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encanta de todo lo que está pasando es, nos está tocando tener que tolerar el error, que creo que es algo muy de la resiliencia, tolerar el error y bajar nuestros mecanismos de querer controlar o de ser perfeccionistas. Pues, ¿cuántas cosas nos permitimos hacer desde ese lugar, ¿no? Entonces, digo, no sé si me estoy yendo muy de corrido, Manuela, y quieras preguntarme algo, o de pronto ya me encarrilé. No, para nada, pero la verdad es que a mí en este tiempo como me ha servido igual un poco para reflexionar eso, ¿no? De cómo sin que tú quieras, o sea, por ejemplo, las personas, y yo me considero igual una persona así súper, como muy perfeccionista, y como que la agenda y esto y tiene que seguir y fluir y todo, y cuando te quitan todo esto, como que tu estructura, empiezan a salir como muchos sentimientos que a lo mejor y no conocías, o no te había pasado que los tuvieras por tanto tiempo, ¿no? Y ahorita que estás hablando de esta parte, sí, igual me da como mucha como curiosidad, o en este tiempo que todos estamos viviendo bajo este estrés o bajo esta situación donde no podemos controlarla, ¿cómo podemos construirla o cómo podemos cultivar la resiliencia? Entonces nos puedes dar como tips o cosas que podemos, porque sí, igual ahorita me hiciste dudar de lo que hiciste. O sea, nacimos, es algo que naciste y tipo el gen, ¿no? O lo vamos construyendo todos los días. Y si nos dimos cuenta en este momento que nuestra tolerancia a esa frustración o a ese cambio o ese apego, como comentaste, ¿cómo podemos cultivarla o cómo podemos hacer? Pues es un proceso de crecimiento, y creo que este momento en el que nos están dando esa pausa obligatoria, como mucho trabajo interno, ¿no? Creo. Mucho, y yo creo que además ningún trabajo interno hoy es en vano. O sea, todo lo que cada uno ya haya trabajado hasta este punto en el que estamos, le está sirviendo, ¿no? Y como bien dices, o sea, ¿cómo cultivarla? Fuera de que sí creo que hay una serie de componentes que benefician a que una persona pueda ser más resiliente que otra, no solo de su personalidad, sino de su entorno. Bueno, pues lo hemos platicado, ¿no? O sea, esta inserción a veces a propósito del caos, por ejemplo, para poder formar equipos de alto rendimiento. Dentro de un caos, vamos a desmitificar la palabra, ¿no? Dentro de una problemática contenida, o usar la propia incertidumbre que es tan natural. O sea, mi recomendación es observar en este tiempo cuántas cosas nos hemos creído que controlamos, y ahora que se bajaron todas prácticamente a cero, ¿cómo navego en eso que en realidad siempre ha estado ahí? Que es el campo, si queremos verlo así, el campo cuántico de todas las posibilidades, un sistema acuoso sin forma. Toma forma a medida que nosotros lo queremos introyectar, darle atención y por lo tanto manifestar, ¿no? Entonces, el soltarnos con la valentía, yo supongo, para quienes no están todo el tiempo por a lo que se dediquen o lo que sea. Digo, yo sé que
que tal vez esto de que pues yo me dedico a crear y a pensar y por mi sistema de vida pues se me hace tal vez un poco más sencillo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer esto en equipos de trabajo o en nuestra persona? Yo sí creo que es un poco soltándonos a confiar en que lo que nos sostiene somos nosotros mismos, e incluso aquí juega un papel la fe, no desde un punto de vista religioso. O sea, ¿qué es eso que tú de verdad crees que te sostiene? ¿Tu estructura, tu rutina, tu plan de vida, o tú mismo con tus herramientas, para que entonces te puedas aventar como un experimento, como un ensayo, ¿no? A todo esto que nos está ya brindando el caos global, aventarte a ver qué pasa cuando fluyes con esa incertidumbre. ¿Cómo la reformulas? ¿Cómo te adaptas de manera inmediata? ¿Qué identificas en ti que antes estaba totalmente cubriendo ese temor a esa, si queremos verlo así, ambigüedad de incertidumbre? No sé si me explico. O sea, en mi caso, la metodología, por ejemplo, de liderazgo en el equipo interdisciplinario en el que siempre he estado es, si lo único que está generándose es, como es el universo entrópico, es desorden, caos o algo que tenemos que aterrizar y otra vez, algo desordenado que tenemos que aterrizar y otra vez, veamos eso como un motor de aprendizaje, pongámosle una etiqueta, si queremos ver así, positiva, e incluso emocionémonos de qué está pasando, porque nuevamente yo misma voy a poder comprobar mi propio proceso de llevarlo a un lugar positivo, ¿no? O sea, una vez que uno se va entrenando en este proceso, que además lo podemos identificar, o sea, cuántas cosas no resolvemos como mamás y las resignificamos hacia un lugar positivo, cuántas cosas no resolvemos como seres humanos ahorita, incluso en cómo estamos tolerando este aislamiento, ¿no? O sea, qué tiempo nos atoramos en el aceptar con los apegos y qué tiempo ponemos en el adaptarnos al cambio e incluso agarrarle cierta, como decía, emoción, porque ahí está el potencial de crear nuevas cosas en nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo diría que en lugar de querer que todo esté bien, que creo que es una ilusión, bien es estar en ese oscilamiento entre que por naturaleza de la vida, qué es bien y qué es mal. O sea, simplemente estamos fluyendo con un proceso natural de la vida. No sé si me expliqué o si creen que puedan. ¿Alguno quiere también comentar algo? Bienvenido. Cualquier comentario, ¿no? Pero bueno, yo les voy a aprovechar para contarles no sé si llamarlo un truco mental o algo que a mí me ha servido mucho y lo tengo aquí, ¿no? Que es esta muñequita, las famosas muñequitas rusas. A veces le llamamos el ver el campo completo, el árbol completo y no el árbol, ¿no? Si yo abro estas muñequitas que adentro tienen otra, y adentro tienen otra, como todas las capas de lo que creemos que está pasando, con todo esto que está aconteciendo en nuestro alrededor, ¿no? Y son un montón. Entonces, en esta, por ejemplo, que yo le llamo el humanito está diciendo, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Está cerrado. ¿Qué voy a hacer con, no sé, los niños? Tantos días. El humanito está tratando de resolver desde su mente, ¿no? Desde lo aprendido, desde sus temores también y desde sus apegos. Pero realmente todo está contenido dentro de uno más que también somos nosotros, que sería ¿no? O sea, una capa más arriba es quien observa al que está observando y lo observa con compasión y dice, se está atorando en este apego material, se está atorando en esa normalidad, ¿no? Se está atorando en esa crisis, tiene un temor a llevar a las cosas a otro nivel, tiene una situación respecto a cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Y aún así tenemos todavía pues una capa más, ¿no? Y una capa más, y una capa más. El tema es que siempre queremos resolver
desde lo que yo llamo el 3D, desde lo que nos atora en nuestra condición humana, olvidando que hay un plano o un centro de control o una serie de comandos que normalmente tenemos inhabilitados, llamémosle nuestro centro de poder, nuestra propia energía, ¿no? Y el conectar con ese, que hay una fuerza enorme, sí, casualmente justo en donde se ubica nuestro corazón, y más allá del cliché del corazón. Queremos resolver y crear con nuestra mente, con la capa psicológica, pero somos más que el humanito, somos muchas capas, todo está contenido, ¿no? La propia situación está contenida dentro de una manifestación de todos en el colectivo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos hacia esa capa de más arriba y observamos todo lo que está pasando, al menos a mí me ha servido porque me hace poderme aislar un poco de la situación y analizarla desde arriba, ¿no? Analizarla y entenderme compasivamente, pacientemente, pero también poder resolver en el diseño del juego, ¿no? A veces somos la ficha, nos clavamos en la ficha, nos atoramos en la crisis, o a veces decidimos diseñar nuestro juego y entender el movimiento de nuestras piezas, de las piezas, del entorno, del contexto de la situación. Y ahí puede haber mucho de lo que a cada uno le llame fe, creencia y demás, ¿no? Que sí nos sostiene y mucho. Pero, ¿a qué voy con esto? Vamos a pensar que ahorita se nos está poniendo a prueba la resiliencia para quienes tengamos negocios, ¿no? O la resiliencia familiar en cuanto a lo que significa este encierro. Y creo que, hablemos de resiliencia desde la capa psicológica, pero los negocios hoy están cerrados, se apagó la luz, se les puso llave, no digo a todos, ¿verdad? Pero están cerrados. La energía que sostiene esos negocios está hoy en sus casas. Y si nosotros nos quedamos desde el humanito en la crisis de cómo voy a pagar, hacer la situación, las noticias, y no entendemos que creamos y co-creamos con nuestra resiliencia humana, pero también con nuestra energía que está más allá de esto que vemos, entonces podemos emocionarnos que a partir de esta situación por seguro vendrá una evolución. Entonces, ¿cuánta atención le ponemos desde el diseño del juego? Con una energía creadora, ¿hacia dónde queremos ir? El humanito nos va a decir que es el que más está apego, es el que más tiene el apego, ¿no? Al ego de soy yo soy una humana, me llamo Yael, soy mercadóloga, tengo un negocio, entonces ¿qué haríamos sin ese ego que nos dice que estamos? No podríamos estar en este plano, ¿no? Pero si realmente nos ponemos hacia una visión fuera de y nos permitimos, por medio de la imaginación, crear una realidad que el humanito nos va a decir, estás loca, es absurdo. O sea, ¿cómo vas a pensar que en el 2020 es el mejor año de tu vida y que te va a ir increíble? ¿Y por qué no? O sea, como por qué no podemos jugar la resiliencia que se construye mucho desde la infancia, toma mucho de herramienta la imaginación, porque el resiliente, que es una característica yo creo que muchos emprendedores desarrollan, y las mamás también, en general, tiene que tener un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito, sí, es para vivir en este plano humano, pero también es un propósito, si queremos verlo así, espiritual, ¿no? Entonces tenemos muchas herramientas para co-crear, para configurar qué queremos que a partir de esto sea la nueva normalidad. Oye, no vamos a poder, tal vez decimos, influir en los demás, y es un chorro, jalar a la masa crítica un despertar. No es cierto. Así como se ha descubierto que los árboles se comunican entre sus raíces por medio de los hongos, los humanos nos comunicamos desde nuestro centro del corazón, y en la medida en la que cada uno trabaje con su resiliencia hacia adentro hoy en sus casas, como esas raíces de los árboles, estamos influyendo porque estamos conectados. No es necesario que todos estemos vibrando
a la misma sintonía y en la misma frecuencia. Pero si tú, desde tu realidad, estás haciendo eso, vas a hacer una onda expansiva y va a ayudar mucho. Pero sobre todo va a configurar una realidad que tú te estés creyendo a partir de este caos. Entonces, a mí me gustaría mucho llevar o dejar este mensaje, ¿no? O sea, la resiliencia es algo que está muy adoptado desde la psicología, pero también es algo que conforme cada uno tenga instalada su fe, toma también de herramienta eso, el poder vernos desde más allá de lo que nos estamos contando en esta historia. No sé si alguien quiera comentar algo o Manuela, ¿me quieras traer al piso? ¿A la realidad con alguna pregunta? Yo tengo una duda, tengo una pregunta. Sí. Ajá. Desde nuestra casa, o sea, con acciones cotidianas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos practicar la resiliencia? O sea, entiendo, o sea, como que con mis palabras, que es como, bueno, no sé, ahora, no sé, el no sentirse culpable si no lograste hacer algo en el día, el entender por qué tal vez no dormimos bien, el como que abrazar esa, no sé, esa incertidumbre o ese nervio que tenemos y hacer algo proactivo con eso, ¿no? No sé si lo estoy bajando bien a mi vida, pero en nuestra vida cotidiana, día a día, ¿cómo podemos practicar en estos días de incertidumbre la resiliencia? O sea, si algo no sale bien en mi casa, respira o no sé, o sea, ¿ya me entendés? No sé si Por me explico bien. supuesto, te lo voy a poner así. La incertidumbre que hoy nos ofrece, más bien, que hoy se evidenció, porque siempre ha estado ahí, nos deja que bajemos el control y bajemos el perfeccionismo. Entonces nos toca tolerar quiénes somos sin eso que nos define desde el ego. No sé si me explico. Entonces la resiliencia es soltarse. Ahorita en la fase caos, de verdad se lo digo por experiencia, no es que tengamos que estar haciendo nada en particular, ni siquiera estar haciendo perfectamente bien nuestro desarrollo personal. Es tolerar el proceso, es entregarse y rendirse al proceso. No, yo no soy partidaria de que tendríamos que estar, wow, por fin el universo nos dio un tiempo increíble para que hagamos Pues no sé si para que hagamos o simplemente para que seamos y observemos y que con eso sea suficiente. En la medida en la que bajemos nuestras expectativas, nuestro control, nuestro perfeccionismo, yo creo que lo que nos está perturbando a todos es que nos estamos encontrando con la nada. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, poniéndolo como tú dices, aterrizado es, no hay bueno ni malo ahorita. O sea, no hay el hecho de está re mal que no dormí, entonces quiere decir que algo no he estado practicando bien. ¿Y por qué no hice esto? Y pasó todo el día y no hice nada. Y, o sea, yo creo que es normal y darse el permiso de sentir ansiedad y normal y darse el permiso de sentirlo. O sea, yo creo que si en lo único en lo que uno se podría tachar de bien o mal es te estás sintiendo en la incertidumbre. O sea, te estás sintiendo como si nos hubieran como arrancado el telón de todas las estructuras que nos estaban definiendo. O sea, así es. Entonces, si algo yo puedo dejar en esto como palabras, ligereza de equipaje. O sea, ni siquiera podemos ya hacer un plan totalmente estratégico, ni de negocios, ni de vida, porque se está co-creando con lo que también nosotros como seres humanos decidamos que queremos ir, a dónde queremos ir. Entonces, imagínate que no solo te regalaron el tiempo, sino que te dijeron, tranquila, no tienes que hacer nada. Si lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si lo hiciste y no fue suficiente, está bien también. O sea, vamos a entrar a un proceso donde vamos a tener que ya aterrizar, tomar acciones, ver qué vamos a hacer. Yo no digo que en el caos no tomemos las acciones inmediatas obvias, como cuidarnos, como bajar nuestros presupuestos, como cuidar algunas cosas sustanciales. Pero a nivel de que ya deberíamos estar en un lugar, yo creo que es justo la enseñanza, es la opuesta. ¿Cómo podemos navegar y surfear la nada? O sea, por eso nos estamos confrontando con nosotros mismos, ¿no? Y la resiliencia es tolerar eso.
Por eso quien se hace resiliente o quiere hacerse resiliente de entrada está siendo sumamente valiente por quererse poner en esa situación, digamos, de conflicto, en este caso personal, porque va a implicar tolerar el proceso de creación hacia donde va a llegar eso. No sabemos cuál es. Yo creo que, si yo lo pusiera en herramientas prácticas, es observación, compasión a uno mismo y tolerancia, y paciencia, amor. O sea, yo jamás creí hablar de esto, pero yo me voy dando cuenta que todo se reduce a eso, a esa gran palabra, ¿no? Amor y paciencia en este proceso a nosotros mismos. A esta como licuadora donde todas las piezas se están moviendo, a observarlas, como les decía, ¿no? A observar cómo el otro yo se está atorando en este vaso, pero yo observo el vaso y le doy permiso de atorarse, pero no lo juzgo. Estamos en una fase natural de estar todos en esta situación, ¿no? Y creo que vamos además por capas en esta cuarentena, ¿no? Ya pasamos por hacer un plan y una rutina y la hacemos y luego decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo ya pasé por querer descifrar qué está pasando en toda esta situación global. Todos ya pasamos por montaña rusa, creo que eso nos acaba, ¿no? De repente un día tenemos toda la energía y la siguiente no, y un día estamos todo el día en pijama y el siguiente nos vestimos. Pero vamos observándonos. Yo creo que la maravilla de lo que nos está regalando la vida es esa pausa. Es una pausa. No es aquí con ustedes este momento para que vean qué van a hacer, ¿no? Y a ver quién innova más, y a ver quién logra más, y a ver quién en este momento sale superhéroe. Pues no, realmente es solo ser con la incertidumbre, confiar. Ese sería mi consejo, si es que fuera un consejo, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Pamela. Sí, claro, ya muchísimo más claro el concepto. Y igual quisiera agregar un poco de, como tú dices, ¿no? Autoconocimiento, el vernos encerrados, por así decirlo, en nuestra vida, ¿no? En nuestra casa. Autoconocimiento y reconocer a la persona que tenemos al lado, ¿no? Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, ¿no? Y aprovechar ese tiempo que hay para pues eso, disfrutar de, ahora sí que de nosotros, porque en mi caso, o sea, como que por el estilo de vida que tengo, es poco tiempo tengo para, ya sabes, sentarme enfrente de mi esposo y, hola, ¿cómo te fue? Ya sabes, tal vez este tiempo igual hay que aprovecharlo para eso, ¿no? Sí, la incertidumbre además nos deja en automático. Es extraño, ¿no? Pero yo siempre he sentido que medito al estar en los procesos de creación, porque te pone en un momento presente la incertidumbre. Como no puedes exactamente saber qué va a pasar ni controlarlo, porque el truco está en no controlarlo y co-crearlo. No sé cómo explicarlo porque es muy sutil. Es como lo que acabas de decir. Es como no queda otra que estar. Y estar es en ese presente. ¿Cómo eran las cosas? Yo creo que ahorita estamos como en un doble. Nos estamos viendo el que siempre había estado afuera y cuando estás adentro. O sea, hay un contraste, ¿no? Y que nos está dando esa maravillosa oportunidad, como bien dices, de valorar, de regresar a las bases, de que cada minuto pues tenga un tinte que nosotros le queramos dar, ¿no? De elaborar y reelaborar nuestra vida. Sí, yo no sé, platicaba el otro día con Manola, ¿no? ¿Será que queremos volver exactamente a la normalidad? Porque empieza uno a agarrarle el gusto a esta parte tan quieta, ¿no? Tan quieta de voltear a ver una flor, de escuchar qué te está diciendo tu hijo, de no tienes 50 clases y correr, y ¿no? Es solamente estar. Había alguien que me decía el otro día en una plática igual virtual, decía, y es que entonces decía, necesito pedirme mi hamburguesa, pero ya me di cuenta que era algo que yo hacía cuando me sentía triste, y ahora que decidí no pedir la hamburguesa, quité la hamburguesa y solo me quedó sentirme triste, y es así como,
me siento triste, ¿no? En el río de la vida siempre vamos tapando con mil y un cosas, con hacer mucho, con estructuras, con mil cosas. Y ahora que todas como que se pusieron en punto neutral, lo que queda somos nosotros. Realmente eso es lo que estamos tratando de tolerar, ¿no? E incluso ahorita no sé si es la resiliencia la que está trabajando. Yo creo que la resiliencia se va a poner a trabajar a partir de que tengamos que ahora sí ya empezar a ejecutar, ver qué vamos a hacer. Ahorita estamos como pensando, observando, sosteniéndonos a nosotros mismos, que eso pues por supuesto es resiliencia, ¿no? Pero no hay que hacer nada en particular y todo lo que queramos a la vez. Todo está bien, ¿no? Yo vi a Manola el otro día, uno de Angie Cano, que decía, y si solo quieres existir, existe. Y ya, es todo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quisiera opinar un poquito. Uh-huh. O sea, sí me llama la atención cómo... Voy a poner mi cámara porque creo que está un poco extraño no tenerla, ¿no? Me llama mucho la atención en estas pláticas, digo, yo igual he tenido la oportunidad de estar en algunas pláticas similares, ¿no? O sea, como que la gente está tratando de entender cuál es la función que nos toca en estos momentos con lo que está pasando. Yo creo que las personas que nos podemos preguntar cuál es el objetivo de todo esto, pues para empezar somos personas muy afortunadas, ¿no? Habrán personas que ni siquiera se pueden sentar un momento a pensar en eso porque pues están tratando de ver cómo sobrevivir, ¿no? Pero haciendo eso a un lado, lo interesante o lo que a mí me ha pasado es que trato de pensar en función de cómo era mi vida antes de la contingencia, antes de la pandemia, antes de la crisis, como quieran llamarle. Y trato de buscar soluciones en función de cómo era mi vida antes. Sin embargo, las respuestas o las soluciones, ¿no? Como decía Pame hace un rato, en mi día a día y con las personas que me rodean y conmigo mismo, ¿cuál sería una solución práctica a todo esto? Y como que resulta no ser tan práctico, o sea, resulta no ser tan... va a ser algo nuevo, y creo que esa es la función de la resiliencia, ¿no? O sea, nos estamos teniendo que adaptar. A mí me ha pasado, yo siento que todos están viviendo algo muy particular, dependiendo de qué es lo que les tiene que tocar para que se les rompa un poquito el ego, ¿no? O sea, a mí se me está rompiendo el ego de decir, yo me identificaba como tal persona que tenía tal trabajo, que tenía tal estilo de vida, ¿no? Y ya ese estilo de vida ya me estaba pues jalando o yo ya estaba dentro de una rutina diaria y tal vez no me daba tanto chance de detenerme y ver por qué estoy haciendo verdaderamente las cosas, ¿no? A mí lo que estoy teniendo que ser resiliente con es precisamente seguir siendo como fiel a lo que realmente yo quiero y lo que yo necesito, ¿no? Para poder compartirlo con las personas que me rodean. Curiosamente he tenido mucho más tiempo estos días, pues obviamente de compartir cosas de valor con gente que me importa, ¿no? Y me he dado tiempo, cosa que antes yo siempre estaba, ¿no? De hecho, a propósito de Thai Spa, para mí es una maravilla, ¿no? Porque esos eran mis minutos como de break y el resto del tiempo era a darle. Entonces, pues bueno, definitivamente yo pienso que al menos yo y seguramente mucha gente no vamos a volver a la rutina siendo los mismos, ¿no? Entonces solo eso ya es ganancia. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es sobrepasar este momento incómodo, ¿no? Sí, la vida nos está poniendo en la práctica el poder hacer la resiliencia. Entonces a la pregunta, por ejemplo, de Pame, ¿no? ¿Qué tendría que estar haciendo? Es simplemente viviendo la situación, porque ya es una herramienta práctica de desarrollo de resiliencia. Entonces, sí, yo siento que no puedes hacerte resiliente si no tocas todas las sensaciones del fondo, ¿no? En el fondo, lo que represente para cada quien el fondo, ¿no? De sentirte mal, de sentirte triste, de sentir ansiedad, de sentir depresión, de sentir muchas cosas, porque
son justo lo que va haciendo ese callo hacia esa resiliencia de alguna manera, ¿no? Lo que decía al principio, igual hay gente que ya es resiliente porque se le construyó una seguridad en sí mismo o tiene unas redes de apoyo tan fuertes que naturalmente es esa persona fuerte ante la adversidad. Particularmente ese tipo de resiliencia yo la admiro mucho porque en mi caso, insisto, es completamente contraria, ¿no? O sea, yo creo que entrené un callo para la resiliencia a partir de la adversidad. Entonces, no hay una herramienta, o sea, no sé, no me gustaría ponerlo como en 3 tips para desarrollar la resiliencia. Yo solo digo, vivámosla porque nos la están poniendo en vida práctica. Esto es lo que se siente cuando estás haciendo callo de resiliencia, sentirte, vivirlo. Así es como lo podría definir. ¿Alguien más que esté por ahí? Yo agradezco mucho las preguntas porque sé que soy muy abstracta. Entonces cuando Pame me dice, ok, ¿cómo lo llevo a mi vida práctica? Me encanta, ¿no? Porque, bueno, si lo pudiera poner, se los decía, ¿no? Aceptar lo que nos tome el tiempo a aceptar la situación con todos nuestros demonios internos, adaptarnos a ese cambio, dejar que nos transforme y aprender de eso. Y se repite, o sea, se repite porque las situaciones de vida siempre van a estar ahí. Entonces, todo es una autoobservación. ¿Hay alguien más por ahí que quiere decir algo? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Aquí escuchándoles, pero un poco también en otro canal, en el sentido de, bueno, me conocen, soy muy, muy práctica. Entonces, yo no he estado realmente tanto en el canal, o no sé si no me he dado el tiempo, no he tenido el tiempo de sentarme como a reflexionar tanto o sentarme a observar las flores y los pajaritos. Soy muy inquieta y un poco con otra visión en cuanto al tema de economía y cómo enfrentar las cosas, ¿no? O sea, la resiliencia ante esta pandemia creo que también puede ser muy práctica en el sentido de identificar realmente, un poco como decía Juan Pablo, yo me veía como una persona con cierto trabajo, frecuentando ciertos lugares o ciertas personas, y esto nos viene un poco a cambiar el paradigma, o más bien la visión que tengo de mí mismo. Y si aterrizando nos ponemos a hacer este análisis con cuáles son las cualidades que tenemos, cuáles son las fortalezas que tenemos, en dónde estamos parados, qué hago, a qué me dedico, cómo produzco, qué produzco, si es atractivo para los demás o no. Realmente creo que se combina un poco este análisis interno con las herramientas que tengo o voy a tener para poder enfrentar esta situación. Entonces, creo que es muy concreto, ahora que decías, ¿no? ¿Qué tan concreto lo podemos hacer? Creo que al mismo tiempo puede ser muy concreto después de hacer ese análisis, aterrizar e identificar de manera práctica y concreta cuáles son las herramientas con las que contamos de manera personal, de manera familiar, de manera, como decía Pame también, ¿no? De pareja, al mismo tiempo de empresa. O sea, se puede aplicar, creo, a todos los entornos. Las herramientas que tenemos para hacer frente a la situación a la que vivimos. ¿Y hasta qué punto, no? Tolerar que se te mueva por completo el piso. O sea, porque esto que tú mencionas es poder ver como un side business lo que era un talento. O que este valor agregado que pusiste por contingencia en tu negocio ya se quede y ya tengas como una doble capa o 2 unidades de negocio. O que de pronto a lo que te dedicabas ya no va a estar vigente y entonces cambia de forma.
sigue siendo una tolerancia a ti mismo, a permitirte que se te mueva telúricamente el piso, ¿no? Y eso es la resiliencia y la creatividad que se pone en juego, como bien dices, a cómo voy ahora a rediseñar lo que para mí era economía, familia, pareja, ¿no? Sí, y no solo economía, o sea, la situación, como mencionaba Pam hace un ratito, ¿no? Sentarte frente al otro, quien sea que sea el otro que esté junto a ti, ¿no? De hermanos, esposo, mamá, papá, pero sentarte junto al otro, frente al otro y decir, hola, ¿cómo estás? Fíjate que a mí me movió el piso por completo, ¿no? Y ahora, ¿en dónde estoy? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué siento? Como mencionabas hace rato, si ya no tengo la hamburguesa enfrente, resulta que estoy triste o resulta que, ¿no? Entonces, sí, el hacer este contacto con lo que en realidad pasa, que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, que este movimiento telúrico pudo haber hecho que nos demos cuenta de lo que realmente estaba pasando o que nos demos cuenta que estamos ante otra realidad. O sea, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada situación es diferente. Pero el permitirnos identificar esto creo que es muy importante. Sí, es una redefinición, ¿no? O sea, completamente. Sí, totalmente. Y me parece muy interesante además de ti, que eres, como bien dices, tan concreta, cómo se va a replantear temas estructurales de sistemas, de negocios en función de su economía, pero también, como bien mencionas, de familia, y como dices, ¿no? De, oye, tú que estás enfrente, te tengo que decir, a mí sí me movió esto. O sea, no hagamos como que no pasa nada, ¿no? O sea, sí me está llevando un poco a la fregada, ¿no? Y dialogar de algo que probablemente de otra manera, pues te comías la hamburguesa y ya, ¿no? Claro. Sí. Sí, o a que a veces ni siquiera nos permitíamos a nosotros mismos darnos cuenta de esto y mucho menos compartirlo, ¿no? Exacto, no estaría sucediendo esta conversación, ¿no? Exacto. Sí, así es. Sí, nos hacen incluso muchísimo más humanos y transparentes. Yo digo que viene como, si le llamara, cómo vendría esta nueva forma, para mí en mi lenguaje es un marketing intuitivo, ¿no? Basado en el amor incondicional. O sea, se están creando redes fuertes a partir de esta crisis. La crisis nos une también. Sí, definitivamente. Tengo un amigo, jamás se me olvida, que me decía que los mejores amigos se hacen en los extraordinarios, en la prepa, en la secundaria. Esto era, o sea, no era nada más que eso, momentos de crisis en nivel, ¿no? Pero que realmente las redes fuertes, pues sí, se pueden hacer muchas veces en momentos de crisis. Sí. Salen muchas cosas de una crisis, sobre todo, por ejemplo, personal, ¿no? Te hace evolucionar. Y ahorita se están empalmando, ¿no? La grande y la chica, arriba, abajo. O sea, estamos siendo parte todos, cada uno en su percepción. Sí, exacto. Y es cuando realmente salen las fortalezas, ¿no? Y la colaboratividad. O sea, el colaborar realmente para tener, si no necesariamente un bien común general, por lo menos del pequeño núcleo del que formamos parte, ¿no? De esta red. Entonces... Se hace comunidad. Sí, sea empresa, sea familia, sea... O sea, por donde lo querramos aplicar, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las principales enseñanzas o resultados que podemos tener de... Y además, ¿sabes qué es lo padre? Que, bueno, yo siempre digo que en presencia de nada todo es posible. ¿Qué quiere decir? Que ahorita es como un reseteo. O sea, habrá gente que de verdad decida que se quiere dedicar a un talento que había dejado abandonado, porque pues en presencia de nada, si ya lo perdí todo, no sé, si me despidieron de mi trabajo, si cerró la empresa, si se movieron cosas en la familia por toda esa convivencia. O sea, te va a dejar en un nuevo lugar. ¿Va a ser un proceso complicado? Por supuesto que sí, pero vas a llegar a un lugar que te va a dejar muy, muy diferente en otras circunstancias, ¿no? Sí, y además te vas redescubriendo porque a lo mejor antes hubieras
O sea, no sé, me hubiera muerto de miedo de decir, guay, voy a estar en un nuevo lugar, ¿no? Pero ahora a lo mejor ya pasaste el proceso y dices, no, pues entonces sí, voy a estar en un nuevo lugar, qué chévere, qué padre, me emociona ahora. O sea, puede ser algo que te haga cambiar la perspectiva. Sí, estamos en un curso intensivo masivo para entrenar la resiliencia. Y a mí me parece que es una herramienta que se vuelve un tesoro y un privilegio, porque la vas a tener ahí para momentos complicados y también para hasta que los no complicados se vuelvan una vida creativa. Nos demos permiso de muchas cosas, bajando esa ilusión de control. Sí, definitivamente. Y la creatividad fluye en todos los sentidos, o sea, hasta en las actividades diarias de la casa o, sí. No sé, o sea, en cualquier cosa. Sí, así es. Muchas gracias. Manola, no estoy midiendo el tiempo, entonces no sé cómo vamos, o si alguien de todas las personitas que están por acá quiere decir Bueno, algo. ya casi van a ser las 12, nos quedan 4 minutos. No sé si alguien quiera opinar o llevarse algo. Si quieren, si no quieren hablar y lo quieren poner en el chat, lo podemos ver y leerlo. No sé si alguien más se anima a compartir. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Espero que se hayan quedado con algo cada uno. No, muchísimas gracias a ti, Yael, por haber estado en nuestra primera sesión de Magic Morning digital. La verdad es que creo que empezamos con este tema que está súper interesante. Y bueno, aquí ya nos pusieron que les encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes sobre todo por haber estado acá y vamos a estar poniendo más temas, ¿no? Probablemente van a estar en nuestras redes y también vamos a hacer como un resumen de esta charla. La van a poder ver igual en el video de YouTube y lo pueden ver igual en nuestro blog en Planeta Wellness. Alejandra Canto, no te conozco, pero te mando toda la buena vibra. Cuando se destapa la olla es un muy buen... Sí te conozco. ¿Y dónde? Sí la conoces. ¿De verdad? Ale Canto. Ale Canto. Sí. Soy malísima para la memoria. Ya. Pues me encanta. O sea, para mí cuando se destapa la olla de presión es una maravilla. Llóralo. Lo que necesitan, pues aquí estamos. Y un abrazo, de verdad. Va a estar medio raro lo que voy a decir, pero una de las cosas que hacemos en Business Therapy es provocar el caos, porque de verdad que trae beneficios y dentro de una contención. Yo estoy segura que esto también está contenido por un plan divino, más allá de lo que alcanzamos a ver, lo que está pasando en este momento. Y bueno, abramos nuestro corazón. Un abrazo a todos. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Bye. Bye. Bye, nos vemos. Nos vemos. Mi vida. Ok, Ale. Bye.